Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el programa de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Bienvenidos a esta emisión especial en la que hablamos de democracia y si está en riesgo en Centroamérica. En Guatemala, Bernardo Arévalo venció a la clase política tradicional y se convirtió en el presidente electo en los comicios de agosto de 2023. No obstante, son múltiples los intentos por impedir que llegue al Palacio de Gobierno por parte de la Fiscalía. En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo literalmente desterraron a toda la oposición y arreciaron la persecución contra iglesias y universidades. Y en El Salvador, Nayib Bukele esquivó a la Constitución con una licencia para aspirar a la reelección para un nuevo mandato en las elecciones presidenciales de febrero. Y hablando de elecciones, revisamos las claves de los comicios que tendrán lugar en 2024, entre ellos los de dos de las principales economías de la región y una de ellas del mundo, me refiero a Estados Unidos, donde vemos una nueva versión del duelo entre Joe Biden y Donald Trump que tuvo lugar en 2020, pero con un expresidente procesado judicialmente, entre otras cosas, también por su papel en un ataque a la democracia el 6 de enero de 2021, y un Biden desgastado tras casi 4 años en la Casa Blanca. También habrá elecciones en México, donde una mujer podría llegar al Zócalo capitalino por primera vez. Les cuento cuáles otros países de las Américas eligen mandatario. Y empecemos. Está en vilo la toma de posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala, quien desafió a la clase política tradicional con su victoria en las urnas en agosto de 2023. La fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, quien está en la lista Engel de corrupción de Estados Unidos, han realizado múltiples acciones para revertir la victoria de Arévalo, entre ellas varios allanamientos a la sede de su partido, Semilla, y la suspensión de la personería jurídica del mismo. Entre otras acciones, la Fiscalía también pidió a la Corte Suprema de Justicia que le retire el fuero a Arévalo y a su vicepresidenta Karine Herrera. Recientemente indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios son nulas, ya que supuestamente no fueron autorizadas inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la Corte Constitucional de Guatemala ordenó garantizar la juramentación de Arévalo. Pase lo que pase, el presidente electo se enfrenta a un reto de gobernabilidad, pues a pesar del apoyo incansable del pueblo, tiene el Congreso en contra y una fiscal a quien, a pesar de sus ataques contra la democracia, por ley no puede destituir. Para el análisis me acompaña Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Juanita, gracias por su tiempo para France 24. En el caso de Guatemala, son impactantes los esfuerzos de la Fiscalía para detener la juramentación de Arévalo. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? La inauguración se debe dar el 14 de enero. Tenemos que recordar que estos nuevos esfuerzos de la fiscal Consuelo Porras para tratar de quitarle la posibilidad a los guatemaltecos de que el presidente que fue elegido en estas elecciones sea realmente inaugurado, se da en un contexto en el cual viene todo un proceso histórico de tratar de desnivelar la cancha en Guatemala. Seguimos presionando toda la comunidad internacional. Ha habido sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, una presión muy fuerte de la OEA, de organizaciones de sociedad civil, para que el presidente pueda iniciar su gobierno este 14 de enero. Yo creo que ese va a ser el camino, pero no podemos bajar la guardia. Y hablemos ahora de Nicaragua. En 2023, el régimen de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, arreciaron la persecución de la oposición hasta prácticamente aniquilarla. 222 presos políticos fueron desterrados a Estados Unidos en febrero y 94 ciudadanos fueron despojados de su nacionalidad. Estas personas no solo son opositores políticos, sino que son defensores de los derechos humanos, periodistas e incluso religiosos, siendo el más emblemático el caso del obispo Rolando Álvarez, quien se negó al destierro y fue condenado a 26 años de prisión. Ortega y Murillo cerraron además organizaciones que trabajan por defender los derechos y retiraron la personería jurídica a universidades. Juanita, en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una clara violación a los derechos humanos, desterraron a casi 300 personas. ¿Cuál es el objetivo de organismos internacionales más allá de hacer declaraciones de condena si estas situaciones se mantienen?
Hemos insistido que los países de la región tienen que pasar de simplemente un rechazo de palabra en contra de la situación en Nicaragua, de lo que es ya clarísimamente una dictadura, y tienen que pasar a la acción. Es necesario poder conformar un grupo de amigos en Nicaragua para la búsqueda de una negociación que permita una transición de vuelta hacia la democracia en Nicaragua. No bastan con este tipo de declaraciones públicas. Se volvió Nicaragua como el caso en el que, independientemente de la ideología del gobierno de turno, simplemente rechazan las violaciones a derechos humanos. Es hora de reconocer que se necesita que todos los actores involucrados busquen una transición hacia la democracia en Nicaragua. Y en El Salvador nos esperan sorpresas en las presidenciales del 4 de febrero de 2024. A pesar de que la Constitución lo prohíbe, el actual mandatario Nayib Bukele aspira a la reelección. Para hacerlo pidió una licencia de 6 meses, con lo que esquiva la cláusula de la Constitución que dice que no puede aspirar al cargo quien lo haya ocupado en los 6 meses anteriores. En su lugar dejó a su secretaria privada, Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Con el control del Poder Legislativo que nombró a los magistrados de la Corte Suprema, Bukele tiene prácticamente garantizada una gobernanza sin contrapesos. La oposición considera el hecho como un golpe de Estado, pero el mandatario goza de mucha popularidad por su lucha contra las pandillas, que ha reducido los índices de criminalidad. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han corroborado violaciones a los mismos y que muchos de los detenidos bajo el argumento de ser pandilleros no lo son en realidad. Adicionalmente, Estados Unidos denunció que el gobierno de El Salvador negoció en secreto con las pandillas para obtener estos resultados. Juanita, y El Salvador es particular porque los ciudadanos apoyan la gestión de Bukele. ¿Qué hacer cuando las personas están dispuestas a sacrificar sus libertades a cambio de seguridad? Lo primero es que nosotros como organización no gubernamental lo que podemos hacer es documentar los hechos, y lo que hemos encontrado es que entre las más de 70,000 personas detenidas hay personas, algunas de ellas que no hacían parte de las pandillas. Ha habido torturas, ha habido desapariciones forzadas, más de 1,600 niños perseguidos como si fueran adultos sin garantías de debido proceso. Y quizás lo que es más grave, que estas 70,000 adultos que han sido detenidos no están siendo juzgados. No hay un proceso para desmantelar estructuralmente las estructuras de las pandillas para que podamos saber la verdad de sus redes de abastecimiento de armas, de lavado de activos. Lo que hay es un encarcelamiento masivo para las cámaras para ganar popularidad. No hay de fondo un proceso sostenible que permita en el largo plazo recuperar la seguridad de los salvadoreños. Lo que vamos a hacer es seguir insistiendo en ellos, mostrando la forma en la cual Bukele además ha afectado el Estado de Derecho, reinterpretado la Constitución, restringido la independencia de poderes para poderse hacer reelegir. Esto ya ha pasado antes en América Latina y no sale bien, y esperamos que los salvadoreños vean que no tienen que escoger entre seguridad y sus derechos humanos. Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, gracias por su tiempo para France 24. Y con El Salvador son 7 los países de nuestro continente que eligen presidente, entre ellos 2 de las economías más importantes, Estados Unidos y México. Repasemos el cronograma electoral. El 5 de mayo, Panamá, que en 2023 se vio sacudido por las protestas más grandes de su historia reciente en rechazo a un contrato minero con la empresa canadiense First Quantum Minerals, que finalmente el mandatario saliente Laurentino Cortizo terminó por retirar y la Corte Suprema por declarar inconstitucional. Los ciudadanos eligen presidente y renuevan 71 sillas de la Asamblea Nacional. 10 aspirantes se inscribieron, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por corrupción, y Martín Torrijos, el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo y el excanciller Rómulo Rux. En República Dominicana, el 19 de mayo, alrededor de 8 millones de ciudadanos elegirán a su presidente. 9 son los aspirantes, entre ellos el actual mandatario Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Por primera vez en la historia de México, 2 mujeres tienen posibilidades reales de llegar al Zócalo. La heredera del capital político del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien parte como favorita gracias a la popularidad de AMLO, y la representante de la inédita alianza opositora entre 2 históricos rivales, el PRI y el PAN, Xóchitl Gálvez. La elección de una mujer el 2 de junio marcará un hito en la historia de México, una sociedad tradicionalmente machista.
Hasta octubre de 2023 se registraron más de 35.000 feminicidios. Los mexicanos eligen también 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernaciones y otras autoridades locales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca la reelección en las urnas en unos comicios que deben celebrarse en el segundo semestre del año, en una fecha aún por definir. La convocatoria a unas elecciones libres y justas, con observación internacional y sin presos políticos, es una de las condiciones para el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Su principal contendora es la opositora María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos. La revisión de las inhabilitaciones a opositores es otra de las condiciones establecidas en el Acuerdo de Barbados, firmado entre el oficialismo y la oposición venezolana y con la comunidad internacional como garante, sobre los que también se basa la flexibilización de las sanciones al crudo venezolano. El 27 de octubre, Uruguay elige presidente. Los partidos deben definir aún a sus aspirantes en un congreso interno. Además, los ciudadanos eligen a 99 representantes de la Cámara y a 30 senadores. Pero quizás las elecciones que más atención acaparan son las de Estados Unidos. El 5 de noviembre de 2024, el duelo de 2020 entre Donald Trump y Joe Biden se reeditará, pero en un entorno desconocido. Trump, el primer presidente en ser imputado con cargos penales, aspira a ser reelecto. Argumenta que los múltiples casos en su contra, que van desde la falsificación de documentos fiscales en el caso de Stormy Daniels, hasta interferir en las elecciones presidenciales de 2020 en las que lo venció Joe Biden, el exmandatario dice que se trata de un intento de afectar su candidatura, pero de hecho, según la más reciente encuesta del New York Times, ha pasado todo lo contrario, es el favorito. Biden lucha por asegurar nuevamente el voto de los hispanos y de los afrodescendientes, que fueron clave para su victoria. El 5 de noviembre los estadounidenses renovarán además un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Entre tanto, en Perú, Brasil, Chile y Costa Rica habrá elecciones regionales y municipales. Gracias por acompañarme en esta emisión especial de Aquí América. Luis Fernando Montes estuvo a cargo de la producción. Pueden comentarme en redes sociales en la dirección que ven en su pantalla. Tenemos análisis de otros temas de las Américas en nuestras emisiones especiales. Sigan en sintonía.